Hola a todos. Este video es el inicio de una saga de videos en el cual yo hablaré sobre cada uno de mis proyectos, dedicándole un video a cada proyecto en específico. El primero que lo inició todo fue Joy Rocky. Este fue creado en el año del 2011. Antes de este proyecto, simplemente todo lo que hacía eran animaciones realmente muy cortas y tiras cómicas, y en su defecto eran historietas realmente de una página cuyos personajes simplemente morían básicamente olvidados, por lo que no se tenía ningún proyecto fijo, simplemente era algo que crear personajes y casi al instante después de haber terminado esa página o dos páginas que durase, eran olvidados para siempre. Hasta que un buen día, simplemente en mi grupo le tocó a realizar un periódico mural, que es algo que se realizaba cada cierto tiempo, ya que se lo rotaban entre los grupos. Entonces yo simplemente no se me ocurría qué aportar al periódico mural. Y era una noche de domingo, me acuerdo, y que simplemente se me creó rápidamente en mi cabeza un par de personajes y una historia bastante sencilla, que simplemente realmente no había mucho que comentar. Pero de ahí en fuera, cuando lo llevé a la escuela al día siguiente, el lunes, lo presenté. Al final, la tira cómica jamás se publicó jamás se colocó en la periódico mural. Pero, sin embargo, entre mis compañeros ganó mucha popularidad. No sé por qué, realmente desconozco, pero fue la primera vez en la que yo veía a alguien más que le gustase mi trabajo, ya que simplemente yo no tenía tanto recibimiento porque no mostraba muchas tiras cómicas, pero aquella vez fue distinta. Principalmente porque tal vez le había puesto un poco más de práctica, aunque ellos ya conocían que hacía ese tipo de cosas, simplemente antes era bastante indiferente, realmente no era la gran cosa, como ya decía. Antes del 2011 yo ya hacía animaciones, e inclusive de hecho ya tenía varias pequeñas tiras, pero realmente nada grande. De hecho, la primera vez que me acerqué a un proceso de grabación o algo así fue con un micrófono y una grabadora cuando se graban en cassettes en aquel entonces. Pero ya los años fueron pasando y obviamente mis animaciones en aquel entonces, algunas eran tradicionales con un dibujo a mano y otras eran en- con plastilina. Así que tampoco no es que duran mucho y eso es algo claro, todas eran mudas. Pero ese día tomé la decisión de ¿y por qué no continuar con estos personajes? Ya que me había tomado la molestia de ponerle nombre, porque anteriormente inclusive ni les ponía nombre a los personajes, y decidí continuar la historia. Y así fue como con el pasar de los días, de las semanas, inclusive de los meses, poco a poco iba sacando mi hojita, que yo la hacía en ese entonces todo a mano, y simplemente yo ya la coloreaba y todo eso. Y así iba avanzando la historia. Al final, y como realmente no era en ese entonces de que una forma en el que copiaba yo mis tiras cómicas, simplemente la original era la única que había y así simplemente se las iban pasando y ya la iban leyendo. Al final todo eso culminó en poco más de en 2013 más o menos, a principios del 2013, justamente antes de que yo pasara biológicamente de la niñez a la temprana pubertad. Por lo que también puedo decir que esta historieta es creada de un niño para niños, así que tampoco no esperen una gran cosa, porque simplemente todo de principio a fin trata todo con humor blanco y de cierta forma todo muy infantil y bastante surrealista, podríamos decirlo. Al final toda esta historieta fue el primer gran proyecto y que lo mejor es que lo pude terminar. Bueno, al menos terminar, aunque ya al final ya no lo mostré porque ya había perdido pues básicamente toda la popularidad, simplemente lo dejaron de leer y todas las cosas. Pero al menos yo tengo escrito de que el final
Y simplemente, bueno, no fue nada extraordinario, pero para ese entonces era como que, ¡oh! Por fin terminé mi obra maestra de quién sabe cuántas páginas. Realmente fue bastante bonito y me ayudó a que a partir de ese entonces yo pudiera continuar con proyectos más ambiciosos. Ese fue mi primer proyecto más ambicioso. Yo y Rocky, una tira cómica bastante con tema principal sobre el humor. Realmente, y a partir del humor es como avanzaba la historia. Todo simplemente era risas y uno que otro chiste por ahí. Aunque de vez en cuando sí se ponía serio, pero ese serio es realmente no duraba mucho. Al final en aquel entonces fue, bueno, al menos para mí bastante épico, ya que el final trataba de unos alienígenas, ya que el antagonista principal tenía tecnología suficiente y al final había contactado con los alienígenas, pero al final estos últimos se rebelaron contra él y entonces todo terminó en una batalla épica entre alienígenas y humanos básicamente, pero tal vez no puede ser muy original, pero para mí en ese entonces fuera como que, créanme, era lo más épico que había escrito en ese entonces. Al final, pues, el antagonista se terminó redimiendo y todos felices y contentos y fin. Bueno, les digo, fue algo escrito por un niño, tampoco no es la gran cosa. Y si se preguntan un poco más sobre la historia, pues la historia comienza cuando, en Año Nuevo, ¿no? Cuando piden los 12 deseos y justamente por eso los 12 deseos es que se empieza a desatar este pequeño caos, ya que estos dos protagonistas iguales eran niños, pero pues al final terminan metiéndose en varias cosas diversas sobre justamente tecnología futurística que venía de los aliens y del espacio y tenían que luego resolver problemas aquí por allá. Simplemente cosas bastantes alocadas que se me ocurrían en aquel entonces. No tenía idea de lo que era realmente una trama, simplemente yo escribía conforme se me ocurrían las cosas. Pero al menos todo eso me sirvió para agarrar callo y empezar a formar una historia para más adelante. Y bueno, ese fue Yo y Rocky, el primer gran proyecto, el cual tuve la oportunidad de hacerlo cuando todavía era niño. Entonces todo es bastante inocente. Y bien, ya aquí voy dejando el video. Y sí, creo que se notó mucho de que realmente no tuve un guión. Pero es que esto es todo lo que lo saqué de mi memoria, de mis recuerdos sobre esta historieta. Que posteriormente sería, por así decirlo, el padre del humor que me empezaría a definir. Y sobre qué tipo de chistes hacer. Y ya más adelante puliría esos detalles y mi tipo de dibujo. Bien, entonces nos veremos en el próximo video con nuestro segundo proyecto.